Dios quería, por ejemplo, del pueblo de Israel, que salieran de Egipto a la tierra prometida pero ellos, en vez de escuchar la voz de Dios, eran complacientes consigo mismos. ¿Sí me explico? A veces, en vez de escuchar lo que Dios dice, pues sí, Dios, tú dirás eso, pero yo digo esto y yo quiero esto, y se acabó. Y dices, y después nos quejamos y le echamos la culpa a Dios y decir, ¿por qué no me solucionas un problema que yo misma me metí en ese problema? Dios estaba con ese deseo de sacarlos, pero había también personas que no se resistieron y que estaban esperando una señal que les condujese a salir de su miseria e ir hacia un destino divino. ¿De qué clase de persona eres tú? O sea, de las personas que quieren, o sea, algo diferente, o que te sientes menos feliz y dices, ya, ¿no? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz de la vecina, la voz de la tele, la voz del diablo o la voz de Dios? O sea, es importante que identifiquemos, porque hasta tu propia familia o gente de la misma congregación te puede aconsejar mal y tú pensando que son personas espirituales. Entonces es importante que nosotros vayamos a la fuente de vida y de poder, ¿no? Que es la palabra. ¿Estás preparado para emprender la acción según lo que Dios te pide que hagas? O sea, porque escuchamos y a veces no vemos resultados. ¿Por qué? Yo lo digo porque a mí me ha pasado en mi propia vida. O sea, yo escucho, pero no emprendo en acción lo que dice. ¿Y qué pasa? Pues veo un resultado que no es, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado cuando el Espíritu Santo me dice, háblale a tal persona o vela a visitar, y suena el teléfono y es esa persona. Y me da mucha pena, ¿no? Y me siento mal porque digo, es que si Dios me impulsó, o sea, ¿por qué no tomé yo la iniciativa, ¿no? Ante esa situación. Entonces vemos que el resultado pudo haber sido muy diferente, ¿no? Entonces, ¿estás preparado o preparada para emprender lo que Dios te pide que hagas? Muchas veces nos pide perdona, ayuda, situaciones X, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos obedeciendo o estamos nosotros complaciéndonos a nosotros mismos. ¿Estás acostumbrado con vivir en la opresión de tus crisis durante el resto de tu vida? O sea, hay gente que dice, pues ya sí, ya, y se acostumbran o tratan de acoplarse a vivir con taquicardias, con mareos, con estados depresivos, con cosas porque creen que esa es su vida, ese es su destino, y así van a tener que vivir toda su vida. Y sabes que es una mentira del diablo, porque podemos tener una buena calidad de vida, plena, aún a pesar de lo que sientas o de lo que vivas. Puedes agudizar o ser libre de esa situación. Dios se refiere a oír y a obedecer a lo largo de la Biblia. En Jeremías 7:23 dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. O sea, Él dice que nosotros escuchemos su voz y que Él será a nosotros por Dios. Pero escuchar no solamente implica saber lo que Dios dice. Escuchar va más allá, o sea, es practicar, ¿no? Como dice, pues sí, yo sé, como dice la palabra, ¿no? Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero pues discúlpame Dios, pero yo tengo otros compromisos y no puedo cumplir con eso. Entonces no estoy escuchando, ¿no? Si Dios dice, acércate a mí, yo me acercaré. Si no buscamos en Él la fuente de solución real a nuestros problemas, a mí me pasaba al principio cuando empecé a caminar con Dios, yo decía, es que yo sí le busco.
Y creía que buscarle era leer un versículo y ya cierro mi Biblia. Señor, pongo este día en tus benditas manos, ayúdame por favor. Pongo a toda mi familia, mi negocio, mi trabajo y todo en el nombre de Jesús. Y cuídame en el trayecto, en el regreso, en el nombre de Jesús, amén. Oro todos los días y creía que eso era tener comunión con Dios. Y saberme Juan 3:16, yo creí que ya con eso ya era conocer la palabra de Dios. Y me enojaba, me frustraba. Entonces no, o sea, escuchar la voz de Dios implica, o sea, todos los días ser constante en la lectura de la palabra, ser constante en congregarme, ser constante en orar y ser constante en practicar. Porque si no practico, no voy a poder ver que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No voy a poderlo comprobar y me voy a seguir quejando y voy a seguir diciendo que no me gusta o que no estoy de acuerdo con lo que Él dice. En Juan 10:27 Jesús nos enseña que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y ellas le siguen. Entonces hay dos principios aquí, ¿no? O sea, que si nosotros oímos la voz de Dios, Él nos va a conocer a nosotros. Y si nosotros también oímos la voz de Dios, ¿qué vamos a hacer con eso? Le vamos a seguir. O sea, ya mi parámetro a seguir no va a ser Lady Gaga, sino Cristo. Y voy a aprender a diferenciar entre lo que me es lícito y lo que me conviene, lo que me edifica, lo que no me edifica, y voy a aprender a ser selectivo, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿tú eres selectivo en lo que escuchas? Y quise poner un ejemplo, haz de cuenta que tú ves algo que aparentemente se ve bien, pero lo pruebas y te sabe como rancio, como echado a perder. ¿A poco te lo comes? Inmediatamente lo escupes, ¿o no? Dices, no, esto me puede hacer daño. O algo amargo y dices, no, también me puede dañar, ¿no? Con lo que tú oyes, ¿a poco así eres de selectivo? Así como lo escupo, me lo saco, ¿no? O sea, tiene uno tanto cuidado de lo que estamos escuchando, porque uno puede decir, pues sí tengo criterio, open mind, ¿no? O sea, una mente muy abierta y todo, y muchas cosas no me van a afectar. Pues déjame decirte que muchas cosas que escuchamos y recibimos sí nos afectan a veces, por la pobreza espiritual de la palabra. Y nos suena coherente, nos suena lógico, y lo hacemos. Entonces, surge ahora la pregunta, ¿cómo oigo yo la voz de Dios? En Marcos 4:23 dice que si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque podemos tener oídos, pero a veces no los usamos, ¿no? Como por ahí dicen los científicos que no usamos el cerebro, ¿no? Y no porque tengamos un coeficiente intelectual bajo, sino porque nosotros no desarrollamos nuestra máxima capacidad. Entonces nuestros sentidos tienen que estar bien ejercitados, eso lo dice también en Corintios, que tienen que estar bien ejercitados nuestros sentidos. Y aquí estamos hablando acerca del oído. Entonces, por cada sonido divino, Satanás tiene un contrasonido engañoso y pensado para destruirte. Y aquí puse un ejemplo, por ejemplo, un bebé a veces no sabe distinguir un sonido, ¿no? Pero le gusta, tiene una sonajita de plástico, ¿no? Y hace el sonido y a veces esa sonajita suena igual que ¿qué? ¿Qué se te figura? Como una víbora de cascabel o algo, ¿no? Podría ser. Y suena igual. Un sonido, por ejemplo, el de la sonaja, pues es algo, un sonido que inofensivo, ¿no? Que hasta le alegra, le entretiene al bebé. Pero el otro sonido real es un sonido que te puede matar, ¿no? O sea, de una agresiva víbora que te muerde y adiós, ¿no?
Uno produce alegría y el otro puede producir muerte. Es posible para el hombre espiritual oír desde 3 fuentes diferentes. Una es la fuente del Espíritu Santo. Otra fuente es de nuestra carne, o sea, que tiene que ver con nuestras emociones, pasiones. Y la otra fuente es un espíritu demoníaco. Entonces, por eso es importante que seamos críticos con lo que estamos escuchando. Si tú quieres salir de todo eso, no escuches cosas negativas. A mí me pasó en una ocasión que estaba sufriendo de mucha opresión demoníaca y venía gente y me decía un montón de cosas. ¿Saben qué opté? Me criticaron y demás, pero le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No quiero recibir a nadie. Eso me pasó cuando estábamos en las islas, porque iban y me decían tantas cosas que a la hora de estar escuchando me alteraba y me ponía peor y me sentía peor. Entonces dije, ¿sabes qué? Y no es porque me quisiera aislar, sino porque no quería yo, o sea, escuchar consejos o cosas que me pudieran hacer sentir peor, y yo quería meterme en comunión con Dios para aprender a escuchar la voz de Dios, porque no es algo con lo que nacemos, ¿me explico? Porque si naciéramos con esa habilidad o ese don para escuchar la voz de Dios, ¿lo hubiéramos seguido desde cuándo o no? No nacemos con esa habilidad, y esa habilidad nos la da el Espíritu Santo. Es cuando reconocemos mi necesidad de un cambio. Bien, cedo mis derechos o la voluntad a Cristo, viene el Espíritu de Dios y entonces hace que yo pueda empezar a identificar y decir, ay, ¿no? Como es que Dios me dijo, ¿no? Y muchos, ay, sí, Dios le habla, ¿no? O así nos pueden oír y decir, estos están locos, pero sí sabemos identificar, empezamos a ser sensibles y podemos identificar la voz de Dios. Podemos identificar la voz del diablo y también la del mundo, si somos personas espirituales. Y ese es el objetivo del día de hoy, ¿no? O sea, que Dios nos estimula a que realmente anhelemos y no nos conformemos a pensar o a vivir como vivimos. Entonces, si somos críticos con respecto a lo que oímos, estamos seguros de estar verificando lo que estamos oyendo por la palabra de Dios, mientras uno trabaja para salir del problema. Tengo que verificarlo y checarlo. A ver, me aconsejaron esto, inclusive provenga de uno mismo, o del pastor o de lo que sea, checar a ver, realmente, o sea, con la palabra, ¿no? Para estar seguro y sobre todo en cosas que son muy trascendentes en nuestra vida, ¿no? Recuerda esta verdad: no te guíes por tus sentimientos ni tus emociones o el voto de la mayoría. Porque mucha gente te dice, hay a poco como la religión popular, ¿no? Que van muchos y dicen que pues ellos tienen la verdad porque son más. Pues no siempre la mayoría tiene la razón, tristemente siempre es una minoría. Entonces no es una garantía, es que la mayoría me dijo esto, no es una garantía que porque la mayoría piense así quiere decir que es lo correcto para lo que tú debes hacer, ¿no? Es que mucha gente dice, es que yo siento en mi corazón esto. Tampoco, ya vimos que engañoso y perverso es el corazón, ¿no? Más que entonces, es que tengo paz y voy a hacer esto. O mucha gente me ha dicho, es que Dios me dijo esto y yo sé que, o sea, están anteponiendo como escudo a Dios, y mentira, porque están ejecutando algo que es contrario a lo que Dios dice, ¿no? Lo importante es guiarnos por el sí y el amén de la palabra. No hay más. Jesús refuerza nuestra necesidad de discernir con atención lo que oímos al decir en Marcos 4, 24 al 25. Es como si dijera, mirad lo que oyes. Dice, porque con la medida con que midas, os será medido, y aún se os añadirá.